tengamos comunión y seamos ese cuerpo del que habla tu palabra. Te lo agradecemos todo, Señor, y lo ponemos en tus benditas manos. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente todos bienvenidos. Ya tienen todos su tríptico, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver una clase muy interesante que se llama el manejo de objeciones. Todos saben que es una objeción, ¿verdad? Listo, perfecto. Ya empezamos bien. Saber qué es una objeción. ¿Alguna vez han ido a comprar algo y la persona que les está vendiendo les hace muchas y muchas preguntas? Bueno, eso que hace la persona lo hace por una razón, y es que a través de las objeciones él quiere saber específicamente cuál es la necesidad que usted tiene acerca de lo que está comprando. Bueno, para este contexto de evangelización personal, gloria a Dios por las objeciones. Hermanos, si alguna vez ustedes están compartiendo el evangelio y alguien de plano les dice que no o les presenta un montón de objeciones, gloria a Dios por eso. Porque eso quiere decir que hay un interés genuino, legítimo en saber más allá de lo que usted le ha contado. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, despejar las objeciones, obviamente con la palabra de Dios. ¿Listo, hermanos? Entonces, aquí está. Las objeciones. ¿Listo? Las objeciones, ese es el tema de hoy. Vamos a ver cómo rebatir objeciones o cómo encaminar bíblicamente una objeción que es legítima, que se puede presentar en el momento que ustedes compartan con alguien el evangelio. Recuerden que estamos haciendo un seminario de evangelización personal y eso implica pues un training, un entrenamiento en cosas específicas acerca de cómo presentar el plan de salvación o hacer evangelización con una persona. Entonces, antes de eso, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada. Entonces, ahí está el tema de la última vez. El contraste hoy de la luz no nos ayuda a ver bien, pero no importa, yo les ayudo. Ahí dice el testimonio como iglesia. Recuerdan que vimos hace 15 días el testimonio personal y luego vimos el testimonio como iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que la iglesia da testimonio al mundo y a las personas del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Y ya vimos que en todo lo que hacemos, y vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, la iglesia, la reunión de iglesia local como esta que estamos viviendo en este momento, hace tres cosas importantes como testimonio a la evangelización. Primero, proclama el evangelio cuando se reúne. Es decir, aquí no nos reunimos para quemar 2 horas de este domingo porque estamos desparchados. Hoy nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo y para aprender un tema importante acerca de la evangelización personal. De tal manera que si pasa alguien por aquí, dice, ¿qué está haciendo esta gente ahí? Bueno, estamos proclamando el evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios por esta iglesia, ya lo dije, que proclama el evangelio. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hace la iglesia. ¿Qué más hace? La iglesia local cuando se reúne nos da maneras en que podemos usar las reuniones como estas para nuestro evangelismo personal. Y ahí vimos un detalle de algunas cosas que ya vamos a entrar en materia. ¿Y qué más hace la iglesia? Nos ayuda a ser evangelistas fieles. Es decir, hacer evangelismo solo es algo, primero, que no es bíblico. La iglesia está puesta para eso. Y el trabajo que hace la iglesia es apoyarnos, es darnos ese input que necesitamos para ir y hablar a las personas con propiedad acerca del evangelio. Entonces, vamos a entrar un poquitito en detalle del evangelio, de cómo se proclama el evangelio cuando la iglesia local se reúne. Y recuerdan que vimos 5 cositas puntuales. Primero, el evangelio es proclamado y la persona, nuestro pastor en este caso, que es la persona que dirige la iglesia y preside la iglesia, pues está puesto para que proclame el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia local se reúne, debe proclamar el evangelio. ¿Qué más hace? El evangelio es orado. La gente, damos testimonio al mundo, a las personas, que el evangelio, o sea, que lo que oramos es bíblico, ¿cierto? Nosotros oramos oraciones bíblicas sacadas, pues obviamente de la Biblia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en la Biblia es donde está, digamos,
Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros le hablamos a través de la oración. ¿Y qué oramos nosotros? Pues lo que Dios quiere que lo oremos, según su voluntad. Así que asegúrese en sus oraciones orar cosas que están en la Biblia. ¿En qué más es proclamado el Evangelio? Pues en la alabanza. Y dijimos que nosotros en la iglesia tenemos por práctica cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que todo lo que cantamos en la iglesia son himnos sacados de la Biblia. ¿Qué más hace el Evangelio? Bueno, es exhibido y hablamos un poco de cómo las reuniones de iglesia, específicamente en el tema de los bautismos, exhibe, digamos, el Evangelio es exhibido, es presentado de una manera un poco ya más práctica, por así decirlo. Y también vimos el Evangelio vivido y es la reunión en sí de los hermanos y las ordenanzas que aquí cumplimos, que están puestas en la Biblia, que dijimos que eran dos, ¿recuerdan? El bautismo y la cena del Señor. Esas dos ordenanzas que son para la iglesia, bueno, las hacemos aquí en Iglesia Gracia en Abundancia por práctica. ¿Listo? Porque es una ordenanza. Y vimos en qué maneras podemos usar las reuniones de iglesia para compartir el Evangelio a las personas. Y una de ellas es que nos invita a hablar bien de nuestra iglesia. Eso pareciera como una redundancia, pero hermanos, hay personas que hablan mal de la iglesia. Deberíamos hablar bien de nuestra iglesia, de cómo nos ayudó en nuestro camino de la santificación después de que fuimos salvos, o si fue que hallamos la salvación en el contexto de esta iglesia con nuestros hermanos. Entonces, hablemos bien de nuestra iglesia y invitando personas. Nosotros podemos invitar personas, nuestros familiares, nuestros amigos, a que nos acompañen para que ellos vean cómo es eso del Evangelio proclamado, orado, exhibido y vivido. Y también cómo la iglesia nos ayuda a ser evangelistas fieles. Hay dos cosas en que la iglesia nos ayuda en ese intento. Y uno es, nos prepara, y esto que estamos haciendo aquí, pues casualmente, es prepararnos, darnos un poquitico más de herramientas, ¿cierto?, para esa armadura que tenemos que colocarnos cuando salimos a la batalla espiritual. Es decir, contar con elementos que nos ayuden a contarle a las personas acerca del Evangelio de una manera práctica, estructurada, organizada, y bien nos prepara para eso la iglesia. Y adicionalmente la iglesia nos brinda oportunidades, claro, hermanos, porque la iglesia tiene algunas actividades en las cuales nosotros somos parte activa para ir y hacer evangelismo, sea en la calle, en una jornada o en alguna actividad puntual que tengamos. Ese fue el repaso rápido de lo que vimos en la sesión anterior. Y nos vamos a meter de una bueno, la iglesia nos anima también, es parte de lo que ya dije, de cómo nos animamos unos a otros a hacer evangelismo fiel. Ahora, hablando ya un poquitico del tema de las objeciones, ¿cierto? Cuando nosotros compartimos el evangelio, y ya lo dije como en la apertura, es probable que nosotros tengamos una persona a la que le estamos compartiendo el evangelio, o sea, la primera vez, y le expliquemos, quizá con lujo de detalles con la Biblia, recibe a Cristo, es decir, le proclamamos el evangelio. Pero ¿qué pasa, hermanos, si esa persona que nosotros estamos evangelizando nos da la espalda? O dice que no me interesa. O por el contrario, presenta un montón de objeciones y luego le da la espalda al evangelio. Hermano, la invitación es a que no nos frustremos por eso. Gloria a Dios por eso. Porque esa es la oportunidad de hablar con esa persona e ir un poquitito más allá y pensar, bueno, ¿qué es lo que está pensando esta persona? ¿Por qué si yo le estoy hablando con la verdad no me está creyendo o está rechazando? Aquí, como está el hermano Richard ahí en su silla de ruedas compartiendo el evangelio y esta señora le dice, no me interesa. Bueno, si usted ya ha tenido la oportunidad de evangelizar a alguien, ¿cierto? Lo más seguro, ¿cierto?, es que las personas nos van a rechazar. O sea, hermano, cuente de plano con eso. Si usted le comparte el evangelio a 100 personas y todas les dicen que sí, piénselo bien. Eso no va a pasar, hermano. O sea, realmente hay personas que se convierten cuando usted les comparte el evangelio y caen de rodillas y alaban a Dios. Pero eso pasa una en yo no sé cuántos millones. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que no es lo habitual. Lo habitual es que las personas nos van a rechazar, hermanos.
O sea, más bien parta de ahí, de base con eso, que las personas van a rechazar el evangelio. Le van a decir, no, gracias, quiero vivir. Porque así le dicen a uno de manera contumaz las personas. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es básicamente? Bueno, la entrada a poder ir más allá e investigar qué hay en la mente de esa persona, ¿cierto? Bíblicamente hablando, podemos con la palabra ir y saber un poquitito más acerca de lo que está pensando esa persona en su mente y en su corazón. Entonces, vamos a ver algunas formas en las que nosotros deberíamos responder a las objeciones. Deberíamos, ¿cierto? Ese pretérito es porque normalmente el contexto y la situación no se presentan. O sea, esto no es un libreto en el que lo que yo está puesto aquí va a pasar tal cual, hermanos. Quizá le va a pasar de una manera más compleja, yo no lo sé, o de pronto más sencilla, ¿cierto? Y usted dice, uy, no, pero yo tenía que decir, ay, ahorita me salió y me toca así les ve, ya usted se bloqueó. No, esto simplemente es una guía de lo que puede pasar en el momento en que compartamos el evangelio. Entonces, miren, hermanos, de plano tengamos, o más bien de base, que las personas van a rechazar el evangelio. ¿Listo? Así que deberíamos esperar objeciones. Eso es lo primero. Y ya lo vamos a ver. Entonces, aquí está. Respondemos a las objeciones. Entonces, primero, ya lo dije, debemos esperar objeciones. Y es lo mejor. Si no tenemos objeciones, pues no sé, piénselo bien porque lo más seguro es que vamos a tener objeciones, ¿cierto? ¿Y por qué es importante puntualizar un poquitito en el tema de las objeciones? Porque es que no se trata ni de lo que yo diga, ni como yo lo diga, ni como esté vestido, ni mi persuasión, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso. El poder es en la palabra, en el evangelio. Y vamos a ir como para meternos en contexto, ¿cierto? A 1 Corintios 1:18. Y vamos a comenzar a entender un poquitito esto, hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios, mis hermanos, y vamos a leer 1:18 para comenzar a entender este tema. Entonces, en su Biblia va a encontrar un título que dice, si es como la mía, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y eso nos deja ver que el poder está en Jesucristo, en su palabra y en su mensaje de salvación. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿y cuál es la palabra de la cruz? Toda la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo vio, hermano? El poder está en la palabra. Entonces, si usted lo quiere entender de otra manera, no es natural que las personas comprendan y reciban el mensaje de Dios en automático, de primerazo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice que antes de que conozcamos a Cristo estamos muertos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Vaya, pellizque a un muerto, péguele un puño a un muerto, quémelo con algo, a ver qué hace el muerto. Nada, hermanos. Pues eso pasaba con nosotros, estábamos espiritualmente muertos y un muerto pues no responde a nada. Entonces, si usted le comparte a una persona que está espiritualmente muerta el mensaje de salvación, pues para ella eso es locura, está loco, hermano, es un fanático ahí, porque saben que la gente nos llama fanáticos, pero miren, un deportista, hermano, un deportista bien impío, él se prepara para una carrera de ciclismo, yo no sé, vamos a hablar del Tour de Francia. Y les aseguro que ese tipo el año antes de que comience el Tour de Francia no se trasnocha un segundo, no come ciertas cosas, no toma ciertas cosas, lo invitan a un cumpleaños, no va, lo invitan a un matrimonio, no va. ¿Saben por qué no va? Porque no hace nada de esas cosas, porque se está preparando para ir al Tour de Francia y eso le puede arruinar su vida y nos llaman a nosotros fanáticos. Eso es fanatismo. Y él está atrás de una corona corruptible, una medalla de oro que no es de oro, entre otras cosas. Pero nosotros vamos por la corona máxima, por la gloria. Y no es el nirvana, como dicen los que fuman marihuana. Vamos a ir al cielo con el Señor.
Eso es una cosa no menor, hermanos. Eso es la gloria máxima. Eso sí deberíamos ser fanáticos para eso. Ese es el verdadero fanatismo. El que reconoce que está en una condición pecaminosa, caída, perdida, pero Dios nos va a llevar al cielo en la persona de Jesucristo por amor de su nombre y por su sacrificio en la cruz. Pero la gente nos llama fanáticos. Eso es un verdadero fanático. Pero la gente a ellos no les dice fanáticos, ellos son héroes. Entonces piénselo bien, no es natural que las personas reciban de una el evangelio. Más bien eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Tengamos eso presente. Muchas veces el Señor dijo en la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Y la gente decía, ¿cómo así todos tenemos aquí oídos? ¿De qué está hablando? Pues hermano, que su oído es el oído espiritual que no le deja escuchar la palabra de Dios porque el ruido del mundo es alto. Sus decibeles son tan altos que no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos advierte y nos dice más bien que esperemos objeciones y preguntas, pero que estemos listos a responderlas de una manera bíblica y contextualizada. Y ya lo vimos en 1 Corintios 1:18, la palabra de la Biblia es locura a los que se pierden. La gente dice, están locos. Mi familia me ha dicho que yo estoy loco muchas veces. Y tienen razón, hermanos, porque amar a Dios implica uno estar loco de amor por el Señor. O sea, no hay otra forma de que podamos amar al Señor, sino es con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Entonces, vamos a esperar objeciones. ¿Listo? Segunda cosa, conteste, hermanos, pero no conteste altaneramente ni groseramente. Conteste con mansedumbre. Porque nosotros tendemos a tener una pequeña arrogancia espiritual, algunos no tan pequeña, y entonces eso no nos deja responder con amor a las personas acerca de sus necesidades espirituales. Y bueno, que yo no lo sé, pero podemos estar arruinando la conversión de una persona. Bueno, para Dios nada es imposible, inclusive nuestra arrogancia, pero eso va a facilitar las cosas. Entonces, hermanitos, contestemos siempre con mansedumbre. Vamos a ir a Colosenses 4:6. Y en Colosenses 4:6 dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿cierto? Y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Recuerden que la Biblia dice que somos sal y luz, ¿cierto? Y la sal sazona la comida. Y lo que usted dice es comida espiritual y usted tiene que sazonarla con la sal que usted destila amorosamente. Hable a las personas con amor, porque seguramente las personas van a hacer preguntas que usted va a decir, oiga, pero ¿qué pregunta con la que me salió? Bueno, la persona desconoce totalmente la palabra y nosotros tenemos que tener una dosis de amor más alta de esa impertinencia para poder contestar con amor a cualquier objeción. Debemos ser amables, amorosos con las personas que tienen preguntas y objeciones. Y vamos a ver ahí en 1 de Pedro 3:15, hermanos. Este pasaje es muy bonito porque nos ayuda a contextualizar ese tema. Dice 1 de Pedro 3:15. Voy a leer desde el 14, hermanos, para que podamos entender un poquito mejor. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, es decir, de los que no conocen la palabra, ni se conturben, ¿cierto? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, es decir, con amor y reverencia ante todo el que os demande de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, preparémonos, pero también apacigüe su corazón. Si usted es alebrestado, si usted es una persona que se calienta fácil, prepare su corazón, bájele al tono y conteste con mansedumbre y con reverencia a todo lo que las personas le demanden acerca de la comprensión del evangelio. ¿Se entendió, sí o no? Debemos prepararnos porque va a salir gente impertinente, quizá le puede hablar de manera grosera a uno, hermano, para presentar el evangelio. Pero bueno, aquí hay una exhortación en 1 de Pedro 3:15 que nos sirve para pensar cómo lo hacemos
¿qué es eso de presentarlo con mansedumbre? ¿Listo, mis hermanos? ¿Qué más vamos a ver? Una tercera cuestión, el poder está en Dios y no en nosotros, y ya lo había explicado un poquito antes, ¿cierto? No es como yo lo diga ni en la forma como yo lo diga, es que el poder está en el Evangelio. Incluso, hermanos, si nosotros fuéramos tan hábiles para contestar todas y cada una de las objeciones que podamos recibir, las personas no nos van a creer si es que no ven que realmente nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque es que no es que yo me siente a hablar en automático o me pare a hablar en automático como una grabadora, una ametralladora de palabras y cosas ahí, sino que la gente va a ver de lo que yo le estoy dando, digamos, de mi manera de hablar, de decir las cosas. Y bueno, por nuestro comportamiento, muchas de las personas con las que les compartimos el Evangelio nos conocen y saben quiénes somos y saben si les estamos mintiendo o no, si les estamos hablando con la verdad de la palabra. Entonces, no piense nunca, mi hermano, que quizá la ineficacia que usted pueda tener cuando presenta el Evangelio es culpa de no haberlo dicho así o asá, o no haber hablado así o asá. No, hermanos, se trata de la verdad de la palabra. La palabra es sin más ni menos. O sea, no se trata de aguar el Evangelio, pero tampoco de agregarle tecnicismos para que crean que es que yo soy muy hábil con la palabra, sino hablar más bien de lo que hay en mi interior de una manera sincera y claramente pues apoyado en la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 1:16. Vamos a ver Romanos 1:16. Y ese pasaje nos va a hablar de cómo es que la palabra de Dios apoya esto de que el poder está en el Evangelio y no en nuestra forma de decirlo. Y está un poquitito antes de lo que leímos ahorita de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios. Wow, ese pasaje quedó mal. La cita está, el pasaje está mal. No, perdón. No, está bien, perdón, mis hermanos, que estaba viendo mal acá. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, y en el título dice eso, casualmente, el poder del Evangelio, el poder está en Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando habla del griego, habla de los gentiles, de las personas que no conocen, o sea, que no son de la raza judía. Entonces, miren que Pablo le atribuye todo el poder y la eficacia del Evangelio a la misma palabra de Dios. No es tanto porque él sea judío o no lo sea, porque conozca mucho, sino más bien porque el poder viene de Dios y viene de su palabra. Y bueno, tiene que ser así, hermanos, porque si no, entonces eso implicaría que nosotros estaríamos robándonos el protagonismo que tiene la palabra. Hermanos, Dios solamente nos usa a nosotros, bien hablados, mal hablados, bien vestidos, mal vestidos, chiquitos, grandes, flacos, gordos, como sea. Solamente Dios nos usa como somos, pero el poder está finalmente en su palabra. Entonces no piensen nunca, hermanos, que porque, no es que yo la verdad debía haber dicho tal cosa y no tal otra. Si usted presentó el Evangelio de una manera clara, sencilla, sincera, doctrinal, bíblica y apegada a lo que dice la Biblia, va a tener la eficacia que Dios quiere que tenga. Eso se lo puedo asegurar, hermanos. Pero bueno, ¿qué pasa si la gente, cuando le estamos presentando el Evangelio, nos hace preguntas ridículas o estúpidas, como a veces uno dice? ¿Qué pasa? Pues bueno, eso nos va a llevar a pensar un poquito en el punto 4, ¿cierto? Nos sirve para pensar un poquito y decir, no responda de inmediato. ¿Por qué? Porque la persona nos está haciendo una pregunta capciosa, ¿cierto? Entonces, no responda de inmediato, sino sea inteligente, hermanos, y piensen por un momento que esa pregunta se sale del contexto, es capciosa y que necesita un poquitico más de estructura también para contestarlo, porque puede hacer que usted esté siendo probado por una pregunta impertinente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mejor, hermanos? Bueno, ir e investigar un poquito más.
Y la palabra de Dios nos da una técnica que viene del mismo Señor Jesucristo. Y es muy bonita. ¿Por qué? Porque nos la está enseñando el maestro. Y es que el Señor, cuando tenía objeciones de esas impertinentes que hay un montón en la Biblia, si usted ha leído la Biblia juicioso se dará cuenta que el Señor era cada rato cuestionado con preguntas que eran capciosas. Una pregunta capciosa es esa que es de doble ánimo, que tiene la intención más bien de hacer caer que de aprender. ¿Y qué hacía el Señor? Respondía con otra pregunta. Esa es la técnica, responder con otra pregunta. Porque esa segunda pregunta que usted le devuelve a la persona le deja ir un poquitico más para ver realmente qué es lo que esa persona quiere saber, si es que lo quiere saber. Entonces, mire, vamos a ver Mateo 22:20. ¿Listo? Ahí hay una primera pregunta. Y el Señor estaba siendo preguntado por los fariseos acerca del tema de los impuestos. ¿Lo recuerdan? Entonces, Mateo 22:20. Voy a leer desde el 17, mis hermanos. Le preguntaron, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa es una pregunta capciosa de las que yo estoy hablando. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, conociendo la malicia, hermano, nosotros vamos a tener de parte del Espíritu Santo un sexto sentido para saber si esa pregunta que nos están haciendo es real o es capciosa. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos se la presentaron y él dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Ven que les devolvió la pregunta con otra pregunta? ¿Por qué? Porque esa pregunta nos ayuda a contextualizar y a que la misma persona se conteste ya y no tenga que ahondar mucho en más explicaciones. Y ellos dijeron, de César. Y ya saben lo que él les contestó. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay otro ejemplo bonito en Marcos 10:3. Vamos a ir a Marcos 10:3. Otro ejemplo de cómo el Señor nos está mostrando cómo es que devolviendo con preguntas podemos evadir, o no evadir, sino más bien no contestar a una pregunta capciosa. Marcos 10:3 y el Señor estaba hablando acerca del divorcio. ¿Listo? Ellos le preguntaron, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ahí está la palabra que nos indica que esa pregunta era una pregunta capciosa, ¿verdad? Si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, divorciarse de ella. Y él le respondió con otra pregunta, ¿qué os mandó Moisés? ¿Lo ven? Ahí está, devolver con una pregunta capciosa con otra pregunta. Y vamos a ir a Marcos 10:18, ahí adelantico, hermanos, ¿cierto? Está el Señor en su encuentro con el joven rico. En Marcos 10, en el versículo 18, y voy a leer desde el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor ya había dado todo un discurso, había hecho todo un despliegue del evangelio y este Señor le sale con semejante pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le devolvió con otra pregunta para que él entendiera en su mente y en su corazón que realmente estaba frente a Dios encarnado. ¿Listo? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, devolver con otra pregunta, una pregunta bien estructurada, bien inteligente, es una forma de nosotros responder fácil y rápidamente a una pregunta capciosa. Ahora, dice la palabra de Dios que debemos, otra cosa que deberíamos hacer, estar listos para defender, ¿cierto? Ofensiva o defensivamente el evangelio. Es decir, debemos ser proactivos en eso, en que cuando nosotros presentemos el evangelio, hagamos defensa del evangelio, preguntándole a la persona
acerca de situaciones ya no tan bíblicas, pero que se puede entender en su contexto de su vida personal, ¿cierto? ¿Y cómo es jugar defensivamente para defender la palabra? Bueno, desafiar a las personas haciéndoles preguntas acerca de las cosas de la vida, que a veces son también complicadas de explicar, pero que son de nuestra vida cotidiana. Oiga, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde viene lo malo y lo bueno? Miren, esa pregunta, hermanos, ¿de dónde viene lo bueno y lo malo? Hay en el mundo una creencia que cuando vino el diluvio, Dios cortó con todo el pecado, ¿cierto? Y que por eso fue que Dios destruyó el mundo con el pecado, con el diluvio universal, y que cortó ahí y que de ahí para allá, los que empezamos de cero y que ya no hay maldad en el mundo. ¿Ustedes creen que eso es verdad, hermanos? La maldad está presente en el mundo porque esos 8 que pasaron en esa arca también estaban contaminados de pecado. Y lea lo que pasó con el mismo Noé, tan pronto salió de ahí y cómo se embriagó y qué fue lo que pasó. Eso es una historia larga que da para todo otro seminario, pero la maldad en el mundo no fue erradicada por el diluvio universal, sino que el pecado está metido, enquistado en nosotros, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, y rápidamente salió a flote y de ahí para acá el pecado continúa. Entonces, preguntas por eso, ¿por qué morimos? ¿Dónde vamos cuando morimos? Todas esas preguntas nos sirven para defender proactivamente también el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un poquitico más de estructura en esas cosas de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia con respecto a esas preguntas que yo estoy diciendo y que están ahí en su tríptico, ¿cierto? Vamos a leer un poquitito Hebreos 9:27 para poder entender ese contexto, mis hermanos. Si alguien lo tiene primero que yo, me ayuda. Hermanitos, ¿nos ayudan ahí con un micrófono, por favor? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien, miren que esa pregunta o ese pasaje nos sirve a nosotros para contextualizar, por ejemplo, qué pasa eso de que cuando morimos. ¿Qué pasa cuando morimos, hermanos? Bueno, en Hebreos 9:27 nos está dando una explicación que así la gente la crea o no la crea, fue decretada de parte de Dios y no cambia. Ya está establecido y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que eso nos sirve para defender proactivamente el evangelio. ¿Listo? Ahora, otra cosa, hermanos, importante. Contestar no sé también es válido. O sea, no piense que decir no sé es que ya le cortó a usted la oportunidad. Eso también es válido. Decir no lo sé. Pero ¿qué pasa? No debemos quedarnos solamente en el no sé, ¿cierto? Sino que debemos escribir esa pregunta, ir consultarla, investigarla, estudiarla y si es que tenemos la oportunidad, ya lo he dicho antes porque puede ser que estemos hablando con alguien que no nos vamos a encontrar con mucha frecuencia, investíguela y vuelva con esa persona y explíquela. Pero decir no también es algo válido, porque yo ya lo dije acá, nosotros no somos infalibles y no podemos explicar toda la Biblia de manera magistral, no podemos, o sea, no hay una sola persona que pueda entender y explicar la Biblia en todo su contexto. Hay cosas que son difíciles y que requieren, digamos, un estudio adicional. Entonces, vamos a ver Juan 9:24, ¿cierto? Para poder entender por qué es importante a veces decir no lo sé. Entonces, dice Juan 9:24. Y este pasaje nos habla del contexto del hombre al que fue sanado de su ceguera, ¿recuerdan? Y también lo vimos aquí en alguna de nuestras sesiones
que nos sirvió de base de estudio para contar acerca de qué es realmente testificar del evangelio. Entonces, dice Juan 9:24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Este hombre había estado un montón de tiempo, toda su vida ciego, ¿cierto? Y de pronto el Señor le restableció la vista, y cuando le preguntaron quién le había devuelto los ojos, él realmente no supo decir quién, ¿cierto? Y él habló de su milagro, pero no estaba testificando en sí mismo del evangelio, sino más bien del milagro que había sido hecho en su vida. Y él dice, entonces volvieron a llamar al hombre ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que eres hombre pecador. Perdón, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, haciendo alusión al Señor Jesucristo. Y él les dijo, pues si es pecador, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que habiendo ciego, ahora veo, habiendo sido yo ciego, ahora puedo ver. Entonces, hermanos, este hombre no sabía nada del evangelio, él no conocía a nuestro Señor Jesucristo, pero él podía decir de lo que estaba pasando en su propia vida. Entonces, decir no sé también es válido, pero siempre y cuando lo digamos en un contexto de verdad y de sinceridad. Bueno, yo no sé eso que me está preguntando, pero sé que la Biblia tiene una respuesta para eso y yo puedo dársela si usted me da tiempo de investigarlo. Básicamente se trata de eso. Y finalmente, hermanos, vamos a ver dos objeciones que son de las más comunes que hay en la Biblia, como para terminar ya aquí el tema. Y esto nos va a servir a manera de entrenamiento, ¿cierto? Por si estas objeciones las vamos a encontrar, que muy seguramente es así, porque es la que mayormente, recurrentemente resulta. Listo. Y la pregunta es, aquí está la hermanita diciendo, después de que dijo que no, ahora dice, bueno, ¿cómo puedo creer que la Biblia es verdadera? ¿No fue la Biblia solamente un libro escrito por hombres? A mí personalmente ya me hicieron esa objeción. Ese libro lo escribió, eso lo manipuló un montón de gente a través de 2000 y pico de años. ¿Cómo hace usted para saber que es la verdad? ¿Listo? Esa es una de las objeciones más comunes que hay. Y hay dos pasajes en la Biblia que nos ayudan a contestar esa pregunta, hermanos. Aquí está el hermanito contestándole esa pregunta a ella. Y la primera está en 2 de Tito 3:16. Toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, perdón. Una forma de responder a esa pregunta sin ser arrogante, sin ser grosero, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. O sea, cuando nosotros le decimos a las personas que toda la Biblia es inspirada por Dios, es decir, que los hombres que la escribieron no escribieron de su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo de Dios, inspirando en ellos la palabra, escribieron lo que la escribieron. Bueno, y ustedes ya saben todo lo que podemos contextualizar. La Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes en un montonón de tiempo grande, que casa y concuerda perfectamente una cosa con la otra, de tal manera que no pudo haber sido escrita por cualquier hombre, sino solamente inspirada por Dios. Y segunda de Pedro 1:20 dice, nos ayuda también a entender esa respuesta, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, profecías de la Escritura, no profecías de las que dan en otras iglesias a la gente en el oído, sino profecías de la Escritura, es decir, de lo que la palabra está hablando de Dios y de su revelación, ¿cierto? Es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las objeciones más comunes. Y otra objeción muy recurrente, hermanos. Aquí está la hermanita otra vez. Dice, ¿cómo podría un Dios bueno permitir tanto mal? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de maldad. Esa es una de las objeciones que le ponen a uno las personas para evadir escuchar el evangelio, ¿cierto? ¿Qué pasa con el problema del mal en el mundo? ¿Cómo puede ser que un Dios tan bueno permita tanta maldad en este mundo? Y lo primero que debemos hacer nosotros con humildad es reconocer que sí, el mundo está lleno de maldad, porque eso es evidente. O sea, hay otros contextos en los que dicen que el pecado no existe,
Pues eso parece una locura porque el pecado pulula y uno puede ver la maldad todo el tiempo. ¿Listo? Entonces debemos reconocer ante esas personas que sí, el mundo está lleno de maldad, pero que ese no fue la idea de Dios cuando colocó al hombre sobre la tierra. ¿Listo? Y hay un pasaje, o más bien una contextualización en Génesis, ¿cierto? Capítulo 50, y es toda la historia acerca de cómo José fue un hombre que fue, digamos, víctima del pecado del mundo y de sus hermanos, y cómo lo tomaron y lo humillaron y lo vendieron, y cómo Dios utilizó toda esa maldad y todo lo que, lo que le ocurrió para la gloria de su nombre. A veces, hermanos, Dios permite la maldad intencionalmente porque de ahí viene un bien mayor para las personas. Es decir, Dios tiene la posibilidad de convertir un mal que nos hayan hecho en una bendición para muchas personas. Y ese es el contexto del capítulo 50 de Génesis, ¿cierto? Dios permitió que el mal llegara a la vida de José, en este caso puntualmente, pero él la usó para el bien de muchas personas. ¿Y para qué la usó? Para el bien de la nación de Israel. Y con eso, hermanos, terminamos el contexto de el manejo de objeciones en esta sesión de evangelismo personal. El tiempo se nos acabó, no vamos a tener espacio para el taller grupal, pero voy a pedirles, hermanos, que en su casa, solo o con alguien más, pueda sentarse y comenzar a contestar estas preguntas, estas objeciones que están en su tríptico. Dese la tarea esta semana, hermanos, de estudiarla o de leerla y comenzar a buscar en la Biblia cómo contestaría usted a esa pregunta. Porque sí o sí, hermanos, casi que esas van a ser objeciones cuando usted le comparta a alguien el evangelio. Pruébeme que Dios existe. A ver, si es tan berraquito. Pruébeme que Dios existe. Nosotros no podemos probar que Dios existe, hermanos. O sea, no hay una fórmula matemática. No la tuvo ni Galileo, ni Newton, ni Stephen Hawking, ni Isaac Newton. Ninguno de los matemáticos más grandes de este mundo puede determinar que Dios existe. Pero hay una evidencia y en los salmos nos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esas cosas nos sirven para contestar bíblicamente a una objeción como esa. Entonces, hermanos, llévese por favor de tarea esas objeciones que hay ahí, anótelas y busque en su Biblia una respuesta que pueda ser, valga la redundancia, bíblicamente coherente para contestarle a alguien acerca de estas objeciones. Y bueno, si tiene la oportunidad, debata con su esposa, con su esposo, cuál sería la mejor manera de dar una respuesta que sea bíblica y sincera. Amén. Gracias, hermanos, por esta sesión. Vamos a orar un momentito y continuamos con el servicio. Bendito Dios, Padre Santo, Señor misericordioso. Te agradecemos, Señor, nuevamente por este día y por este tiempo en el que estamos aprendiendo acerca de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es suficientemente poderosa, infalible, eficaz, única y verdadera para convertir a una persona y sacarla de su estado pecaminoso y que venga a ser un hijo tuyo y comience a caminar en amor. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú lo hiciste con nosotros. Tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien acerca del evangelio, podamos hablar bíblicamente, pero mesuradamente, ecuánimemente, equilibradamente, sabiendo que tú eres poderoso en tu palabra y no nosotros para hacer el milagro de la salvación en una persona. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña en esa tarea. Ponemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro deseo de compartir con otros el evangelio porque tú lo mandas en tu palabra y porque eso permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén.